Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo, uno de los 12 discípulos, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les propuso: ¿qué recompensa me dan si les traigo a Jesús? Le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde aquel momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarle a Jesús. El primer día de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos de Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y denle este recado: el maestro me dice, mi hora está cerca y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba le dijo: les aseguro que uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos, muy tristes, comenzaron a preguntar uno tras otro: ¿acaso seré yo, maestro? Jesús le contestó: el que va a traicionarme es uno que come en mi propio plato. Es cierto que el Hijo del Hombre tiene que seguir su camino, como dice de él las Escrituras. Sin embargo, hay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Mejor le sería no haber nacido. Judas el traidor le preguntó: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así sea. Es importante entender que el plan de Dios estaba trazado, el plan del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo estaba ya organizado. Y esto lo exponen los evangelios, tanto los sinópticos como similitudes, viene sinóptico de simultaneidad entre Marcos, Lucas y Mateo. Pero en el Juan, que es un poco diferente a los sinópticos, también nos habla de lo mismo, que es que Jesús ya los venía preparando y Jesús ya les iba eh, diciendo cómo iban a hacer las cosas. Los estaba preparando psicológicamente para este golpe que fue terrible y golpe que no vino el golpe y no lo alcanzaron a ver. Vino el golpe y los perturbó terriblemente, los destabilizó, rompió toda su esquema, su base, su ilusión, su futuro, todo lo que tenían en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús iba a seguir con ellos y que ya todo iba a cambiar, iba a mejorar y las cosas, porque tenían una visión mesiánica judía de un Mesías todavía, un guerrillero, un Mesías, como el rey David, que les iba a dar, aunque Jesús les iba a dar un puesto importante, pero en la sociedad. Pero Jesús ya les venía diciendo, yo los venía formando, de que no solo la parte material, sino que él venía sobre todo a la salvación, a la parte espiritual, el crecimiento personal del amor del Padre, profundizar, sumergirse en ese amor profundo del Padre. Y quien ve al Padre ve al Hijo, ve al Padre, y en él está esa conexión tan profunda de ese conocimiento y ese acercamiento con la trascendencia, con el reino de los cielos y con el Padre, que es lo que hemos estado leyendo todos estos días, en lo cual Jesús muestra su plan, pero ellos no entienden cómo va a ser o a qué se refiere. Ellos viven en una matriz, viven en una fantasía muy hermosa, muy maravillosa, pues están con el Mesías, no le falta nada, él les enseña, él los motiva, él es el centro de todo, pero al hablar de estas cosas, Jesús solo después de Pentecostés, cuando ya se da las manifestaciones después de la resurrección del Señor, después de la Pascua, es que ellos empiezan a comprender, y eso es un proceso y ese es un tiempo que ellos van a utilizar para fermentar, para
acrecentar esa fe y esa seguridad en el Señor, y que realmente lo que Jesús hizo y cómo lo hizo era con un propósito, era claro. Él la tenía clara, él sabía para dónde iba y qué era lo que iba a hacer. Entonces, volvamos a reflexionar, volvamos a analizar el Evangelio. En aquel tiempo uno de los 12 discípulos, el llamado Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? Tenemos que entrar como un poco a la psicología, a la psique, a la mente de Judas Iscariote. Habían dos Judas, uno era Iscariote y otro era Tadeo. No vamos a hablar de Tadeo ahorita porque sería un poco extenso, pero sí vamos a hablar sobre Iscariote. De el apellido muy posiblemente familiar, pues los especialistas hablan de que es muy posiblemente familiar de Jesús o muy allegado a Jesús. Es uno de los 12 apóstoles que no es de Galilea, es el único, y que Iscariote también tiene una connotación de bandido, de ladrón, de tráfuga. Bueno, que esto fue acuñándose a través de los siglos por lo que él hizo. ¿Él a qué se dedicaba? Era escribano, según las investigaciones bíblicas, y que pasó a ser el tesorero. Por ende, Jesús y los apóstoles le tenían bastante confianza. Sabía de números, sabía de cuentas, sabía llevar un orden de las cosas. Por eso le dan este oficio, este trabajo en esta comunidad, en esta misión, en este movimiento que Jesús ha iniciado. Y es uno de los apóstoles, quiere decir de que es de confianza, que es cercano a Jesús. Pero, como dice el Evangelio de Juan, y también lo narran los otros evangelios, el demonio entró en él. Como lo explicaba ayer, no es que fuera una posesión demoníaca, sino que poco a poco el demonio fue convenciéndolo de que lo que él estaba haciendo, como lo estaba llevando, no valía la pena, y que Jesús muy seguramente no era el Mesías. Él tiene una confrontación interior muy fuerte porque sigue a Jesús, muy posiblemente él espera un Jesús mesiánico, un Jesús guerrillero, un Jesús que no sea dócil, ni humilde, ni manso, sino al contrario, sea fuerte, agresivo, dominante, con el objetivo de esperar que haya una reorganización política, económica y social del pueblo judío, donde posiblemente él estaría en un buen lugar. Pero al ver que Jesús no es el revolucionario que él esperaba, eso también le causa confrontación interior, una crisis espiritual. Y muchas veces pasamos nosotros por crisis donde el enemigo nos alimenta el pensamiento. ¿Para qué hace eso? No haga eso, eso no sirve para nada. Mire a los demás, ellos son malos y les va bien. ¿Usted para qué ora? ¿Usted para qué es una buena persona? ¿Usted para qué sigue el camino de Dios? Eso no existe, eso no joda más con eso. Claro, todo eso el demonio juega con nuestra mente. Y lo hizo, se fue infiltrando poco a poco con Judas. Y es ahí donde él decide torcerse, él decide buscar la forma de ganar un provecho tanto social como económico, porque la ambición lo tenía poseído, si lo queremos llamar en esa terminología, lo tenía invadido y quería tener un reconocimiento social, una aprobación social, porque va a buscar a estos personajes y también ver un lucro, ver un dinero, ver algo que se recompense todo este tiempo que él estuvo con él, todo este tiempo que caminó con él y todo este tiempo que le dedicó para ver que en el fondo no era lo que él esperaba, porque para llegar a ser apóstol debió pasar por un proceso de tiempo y de preparación y de encuentro con el Señor. No todos llegaban a ser los apóstoles del Señor, era un grupo muy selecto y era un grupo muy especial
no perfecto, porque a veces pensamos que es que los apóstoles eran perfectos, no, eran seres, seres humanos con muchos defectos, muchas imperfecciones, se peleaban entre ellos, habían rivalidades fuertes entre ellos, pero los unía Jesús, los unía la misión, los unía la buena nueva, el evangelizar, y eso es lo que los une en este camino de proclamar que el Señor es el Mesías, el Salvador, el Dios con nosotros, el que viene a darnos vida y vida en abundancia, la vida eterna. Y mmm, él va y se presenta, o los evangelios son muy claros en eso, en el cual él ve la oportunidad y va y busca esa oportunidad. Pero en realidad no sabemos a ciencia cierta cómo se dieron las cosas. El hecho es que él mmm, da la ocasión para que se den las cosas. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes, los levitas, los maestros de la ley y muchos otros, los sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes buscaban la forma de deshacerse de Jesús, pero tenían un gran miedo a que se volviera una guerra civil, a manifestaciones. ¿Por qué? Porque había un gran repudio de la gente, había una gran inconformidad de cómo manejaban la política, la economía, la administración, los sacrificios, todo, todo, estaban cansados, estaban aburridos. Entonces ellos no querían tener una revuelta interna, porque ¿quién llegaría a pagar esa revuelta o a calmar esa revuelta? Serían los romanos. Y cuando los romanos entraban, que esto ya había sucedido en épocas anteriores, era bestial, arrasaban con todo, destruían todo, que fue lo que posteriormente sucedió en el año 60, que entraron y destruyeron el templo y mataron un poco de gente y destruyeron todo. O sea, los romanos eran muy contundentes en sus acciones, entonces en gran miedo de perder su status quo, de perder esas posibilidades y de que se dieran muertes y que viniera en esas revueltas los romanos y la aplacaran, buscaban deshacerse de Jesús. Uno es porque no creían que él era el Salvador, como lo vemos en varios textos donde en varios perícopas, en varios fragmentos de los evangelios, que en muchas ocasiones no creían en Jesús como el Salvador, como el Dios, al contrario, buscaban apedrearlo, lapidarlo, desaparecerlo, pero él se mantenía porque todo tiene su razón de ser y Dios en todo tiene un propósito y tiene el momento específico para hacer las cosas. Y el momento específico era en este momento en que nosotros estamos conmemorando la Semana Santa, reviviendo esos momentos de la pasión, donde llega la fiesta de los panes ácimos, llega la fiesta de la Pascua y como se ofrecía un cordero, Jesús se ofrece a nosotros. Ese es el símil, la comparación. En un momento tan importante, tan histórico para el pueblo judío, Jesús hace su propia Pascua, Jesús hace su propia celebración de la Eucaristía, Jesús hace todo un cambio a lo que se venía trayendo o como se venía interpretando. Y el culmen tendría que ser en una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Entonces, Judas Iscariote fue a ver a los jefes de los sacerdotes y le propuso: ¿qué recompensa me darán si les entrego a Jesús? Los jefes de los sacerdotes eran los saduceos, ya no eran, digamos que eran eméritos, y también a la guardia, eh, facilitando, facilitándole el trabajo de ellos. Y pactaron, y aquí dice en el Evangelio de Mateo, le ofrecieron 30 monedas de plata, aunque hay diferentes interpretaciones y traducciones. Pactaron, le ofrecieron, él les pidió, bueno, en fin, el hecho es que habla muy concretamente de 30 monedas de plata, que tiene un simbolismo también en la Sagrada Escritura. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, y en Zacarías. En el Éxodo, como van desarrollando una legislación y una forma de compensación
hay el caso hipotético de que si un buey mata a un ciervo, entonces hay que recompensar, o si tiene un accidente un esclavo, un siervo, un esclavo, el valor cuál sería, sería de 30 monedas, 30 ciclos mm, eh, de plata en el Éxodo. Y en Zacarías, él cuestiona, Éxodo 21, y en Zacarías, él cuestiona que le van a pagar su salario, y él dice, pero ¿por qué me van a pagar 30 monedas de plata? Eh, en capítulo 11, ¿por qué me van a pagar con 30 monedas de plata ni que yo fuera un esclavo inútil? Esto es relación a que es una humillación también, o sea, 30 monedas eh, es como un precio, el 30, el número 30 es número de establecido y es un número compacto y es un número en la Sagrada Escritura, en numerología bíblica, de completo. Esto es, en el pueblo semítico utilizaban mucho ese pensamiento. Entonces, este dinero, estas 30 monedas, eran también un símbolo de esto no es mucho, no es poco tampoco, pero es lo que vale un esclavo. Más o menos esa es la analogía que se hace en el Antiguo Testamento. Es como eh, le ofrecemos tanto, aunque ese tanto, aproximadamente 30 monedas, pudo haber sido más, pudo haber sido menos. Y hay leyendas sobre las 30 monedas que tienen poderes místicos y bueno, esto es versiones después de mucho tiempo que fueron creándolas. Eran aproximadamente, y los especialistas, y ya haciendo un aproximado, porque eso no es muy complejo medir el valor de esa época, porque había muchos factores para la comparación del peso en la plata, lo que valía el peso en la plata, lo que valía en sí la moneda como tal, lo que representaba. En este caso eran denarios, que era una moneda romana, dependiendo del emperador que hubiera en ese momento, Tito o César o el que hubiera, eh, que el denario tenía una representación muy grande, y podríamos hacer más adelante un en vivo hablando sobre la economía, el desarrollo de la economía, de la moneda en el mundo antiguo, y de los diferentes tipos de moneda y después de billetes que se desarrollaron. Y todos los imperios grandes, cuando van desarrollando, van una forma de unificar el comercio y las conexiones y los intercambios es a través de una moneda estatal que le represente y da valor. Bueno, pero esto es algo más, después lo hablamos. Entonces, más o menos, y les hago saltándome varias cosas para no hacerlo tan largo, entonces lo que era el peso, lo que simbolizaba la moneda, lo que representaba la moneda, el cambio de un lado al otro, la época en que se utilizaba. Bueno, el hecho es que más o menos, en pesos colombianos eran 2 a 3 millones de pesos, más o menos, unos $1000 más o menos, que no era una gran fortuna, pero tampoco era algo insignificante, pero era como una forma también de humillar al Señor. Por eso las 30 monedas de plata. Después el Señor están ya en la cena de Pascua, pero Jesús les dice, bueno, les organiza todo el proceso para que lleguen allá. Bueno, llegan allá, que esto es muy interesante, comprender cómo se dieron las cosas, en qué momento y dónde estaban, pero esto lo vamos a hablar más adelante, en otro en vivo, en otro audio, en otra reflexión del Evangelio, para que no se nos haga tan largo. Y el hecho es que están en este lugar, muy posiblemente de una casa judía, en la cual, eh, aunque tenían tendencia grecorromana por la forma
en que está organizada todo y que era en un segundo piso y estaba con esteras o alfombrado, que tenía reclinatorios para poderse acostar o recostar para poder cenar. Bueno, toda esta disposición eh, lo sitúan algunos como que era la casa de Marcos, Juan Marcos, uno de los discípulos de Pedro, y que escribió el Evangelio de Marcos. Y bueno, ya la escuela de Marquiana va desarrollando todo ese pensamiento. Y es ahí donde tienen la preparación. Lucas, Marcos y Mateos sitúan de que eh, no había compartido la Pascua como tal eh, Judas, sino que esto fue anterior. Juan sí lo sitúa como que hubiera estado ahí. Jesús dice que en el plato que él tiene, él comparte. Esto no quiere decir que no tuvieran platos individuales, sino que era de un alto estatus y que compartía con él. Y en Mateo, lo que leemos hoy es que hay un interrogatorio, se dan las cosas, él sabe cómo se van a dar, les dice, les profetiza todo el proceso que va a suceder, ellos no entienden nada, como siempre ellos están en la nebulosa, pero él los deja fríos cuando les dice uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, claro, cada uno como que pasa saliva, le pasa un frío por la espalda y dice, seré yo maestro, seré yo maestro, seré yo maestro. Entonces él les vuelve a decir que él tiene que seguir su camino y que el que traiciona hace una advertencia, que el que traiciona al Hijo del Hombre mejor le sería no haber nacido. ¿Por qué? Porque de todas maneras él permitía, él sabía cómo iban manejándose las cosas. No es que Jesús no sabía. Lo que pasa es que él esperaba, en cierta forma, que Judas recapacitara y lo pensara muy bien antes de hacerlo. Jesús tendría que ser crucificado de un modo o del otro porque ya estaba escrito en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento estaba profetizado, y porque él iba a cumplir su misión y él lo sabía y se lo, como está plasmado en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, él se los profetizó y les preparó psicológicamente. Claro está que uno nunca está preparado para cuando hay una persona que fallece o cuando hay un ser amado tan querido que parte. Eso no es fácil, eso es algo terrible. Todo el mundo, todo lo que es el mundo se desorganiza, se rompe, se destruye, es algo muy complejo. Y ahí pasa, entonces le dice, seré yo maestro. Judas pasa y él le dice, tú lo has dicho. Yo creo que era una circunstancia muy tensa donde Jesús ya sabía, bueno, Juan lo leímos, que el que mete pasando un trozo le comparte de alimento, eh, para que Juan y Pedro sepan quién es en clave, quién es el personaje que los va a traicionar. Pero ya esto ya es más explícito, más contundente, donde Jesús lo increpa y este personaje pues se manifiesta de esa forma. Muchas teorías hay sobre que Jesús organizó todo para que Judas eh, lo vendiera, lo cual yo no estoy de acuerdo. Desde tiempos muy tempranos en la iglesia primitiva había este tipo de especulación teológica. No estoy de acuerdo porque si Jesús hubiera querido, a él se hubiera entregado muchas veces. Es más, se hubiera ido a entregar allá al templo, a la guardia. Muchas ocasiones que quisieron hacerle daño, él hubiera permitido que se hubiera dado esa circunstancia. No tendría que organizar nada para que lo cogieran. Eh, pero Judas sí tenía que encontrar el momento preciso
Y por eso estos personajes estaban contentísimos, porque ya sabían que que estaba llegado a confianza de Jesús, era uno de la mano derecha de Jesús, lo iban a llevar hasta él, que eso fue lo que ocurrió más adelante. Pero aquí Jesús hace su sentencia y le da como esa opción de que él lo piense, que él lo medite, en una cena, en una reunión de alegría, de felicidad, de celebración, que Jesús la reacomoda, la rehace prácticamente de una forma diferente a la tradición como tal judía, aunque permaneciendo con muchas cosas del judaísmo, pero él hace a su versión, a la versión de Jesús, que es lo que se va a continuar en el futuro con la Santa Eucaristía. Se piensa mucho por qué Judas lo traicionó. Es algo que es de meditar y de pensar, porque a veces nosotros con Dios, con Jesús, somos Judas. Eso es la palabra que quiero que analicemos hoy y reflexionemos. Somos Judas muchas veces, porque nos interesa más otras cosas y ponemos a otras cosas encima de Dios. Adoramos otras cosas que a Dios. Al dinero, a los placeres, a lo material, a alguna necesidad física, fisiológica, mental, o le damos más importancia a muchas cosas que adorar a Dios sobre todas las cosas. Adorar, ¿qué es? Darnos por completo, amar a Dios en todo momento, en toda ocasión, con toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser, que ya venía, eso ya estaba en la Torá, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, pero que Jesús lo refuerza y le da una interpretación mucho más profunda y más plena a los apóstoles, al movimiento que él inicia, el cristianismo primitivo. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar del enemigo, y el enemigo hace que esa semilla de maldad crezca en nuestro corazón y nuestra mente, y que nos dejemos llevar por solamente cuestiones materiales, cuestiones de ver qué saco, cómo me beneficio. Todavía en nuestro ser hay mucho que perfeccionar y que limpiarnos. Habiendo este cultivo dentro del ser, dentro de la mente de Judas, es cuando trabaja el enemigo y hace que esa semilla de maldad crezca y se fortalezca, y llegue el momento y diga: no, esto está perdido, eso ya no voy a conseguir nada, me siento decepcionado, y lo que yo voy a hacer es sacar provecho. Yo no soy tonto, yo no me voy a dejar. Aquí qué vamos a hacer, aquí no hay nada. Yo voy a sacar un provecho tanto social, político, de reconocimiento con esta gente, esta plaga, como económicamente. Esto yo no voy a perder mi tiempo estando con este tipo que realmente, aunque haya visto milagros, aunque haya visto cómo era Jesús, pero pesó más esas cosas negativas que empezó a rondarle en su mente, espuiciadas por el enemigo, para que él tomara esa decisión y dijera: no, yo esto no me lo aguanto más y yo voy a buscar deshacerme de Jesús. Pero Jesús, hasta lo último, porque él hubiera desde el inicio, desde que empezó Judas a torcerse, sacarlo y reemplazarlo, porque él lo sabía, pero él permitió y dejó a ver hasta dónde llega. Esa es una postura del Padre también con nosotros, con sus hijos. Él permite a ver: bueno, usted piensa eso, una cosa es del pensamiento, el otro es el hecho, pero el pensamiento, por eso nosotros tenemos que doblegar, cambiar, limpiar nuestros pensamientos todo el tiempo. Es una lucha constante, porque del pensamiento a la acción hay un trayecto, pero ese trayecto se va construyendo con esos pensamientos. La soberbia, la altanería, el ego, el egoísmo, todo eso fue llenando la mente de este personaje, y fue dañando y solo centrándose en lo negativo,
y no en lo positivo de Jesús o lo que Jesús estaba representando, lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús iba a hacer y lo que iba a traer. Como otros apóstoles, él no dimensionaba, y por eso Jesús lo dice, más vale no haber nacido, porque es que perder esa oportunidad de estar con Jesús, de ganar espiritualmente, de abrir esa puerta al reino de los cielos, es algo que pues tiene que estar muy muy demente una persona para alejarse de esos beneficios, pero que era la cuestión de que ellos no entendían bien cómo era la situación, pero muchos sí estaban firmes con Jesús. Eh, una firmeza que era relativa, pero por lo general ellos amaban a Jesús. No simplemente era un líder, no simplemente era el Mesías, no simplemente era el Salvador, que en eso estaban trabajando, estaban como conociendo esa faceta, ya lo último, eh, del Señor, del Salvador, de Dios, pero amaban, tenían una relación afectiva, una relación muy hermosa, una relación con el Mesías, que no era, que el Maestro Jesús no era fácil de llevar, él era temperamental, pero estricto, muy estricto, pero con gran amor, con gran cariño, con gran afecto. Era una diferencia muy grande a los rabinos de esa época o a los profetas de esa época, que eran muy alejados y tenían una forma muy diferente de hacer las cosas. Jesús era más personal, era mucho más allegado, era mucho más gentil, misericordioso, afectivo, y esto hace que se desarrollen unos lazos de amor, unos lazos afectivos, unos lazos de cariño muy profundos. Pero este personaje no quiso ver todas estas ventajas y todas estas maravillas que Jesús le estaba ofreciendo. Además, él tenía un cargo importante y sin embargo él se torció y robaba. En el Evangelio de Juan lo leímos ayer, robaba de la bolsa común de la economía. Entonces son cosas que nos hacen reflexionar y pensar que a veces nosotros somos Judas, a veces le robamos a Dios el tiempo, a veces le robamos a Dios la adoración, a veces le robamos a Dios el amor, porque andamos pendiente del trabajo, del corre, que tengo que hacer lo otro, que tengo que mirar a ver esto y lo otro, no, pero es que tengo que, y esta persona o la otra, vivimos en un estado donde el mundo, las ocupaciones del mundo, hacen que nosotros perdamos ese objetivo espiritual y ese objetivo de encuentro con Dios. Por eso se da ese momento en que Judas se parte, se quiebra, se tuerce, lo va a vender a Jesús y se corrompe. Después tendrá un arrepentimiento, pero ya lo hecho está. Por eso Jesús le dice, lo que vaya a hacer, hágalo. Lo que vaya a hacer, hágalo. O sea contundente. Eh, que emerja su personalidad realmente lo que es. Y eso es algo que Dios todos los días nos presenta a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pero al hacer ese análisis de todas esas cosas negativas que tenemos, también de las positivas, hay cosas que no nos gustan y entonces nos hacemos los de las gafas, los obviamos, le decimos no, eso no es conmigo, o después, o hay que cambiar eso, no, después lo hago, o fue porque fue por esto, fue lo otro, no, pero yo hago bien, no sé qué. Entonces escudo, como Judas se escudó en su razonamiento, en su forma de pensar que lo que estaba haciendo era bueno para él. Para los demás no, que se jodan, pero para él era muy bueno, era muy positivo, pero que al final eso fue condenación y eso fue muerte y eso fue eh, apartarse del amor verdadero, de lo más importante que podemos tener en nuestra vida, el amor verdadero de Cristo, de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Quiero que reflexionemos esta semana, que ya vamos a iniciar, mañana jueves iniciamos la plenitud de la conmemoración de la Semana Santa Mayor,
de que nosotros en nuestra vida no podemos ni ser fariseos, vivir una doble personalidad, una hipocresía, ni ser traidores como Judas. Nosotros tenemos que vivir una espiritualidad, un amor a Dios total, total, radical, fundamental, no fundamentalista ni fanático, sino fundamental. O sea, prima el amor hacia Dios, prima el sacar tiempo para Dios, prima el hacer la voluntad de Dios. Si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, yo vendré a ustedes, dice el Señor. Muchas veces queremos sanación, queremos liberación, queremos prosperidad, queremos restauración de hogares, que los trabajos de brujería, hechicería se destruyan, buenos trabajos, buena economía, pero no buscamos el reino de los cielos primero. No buscamos al Señor, buscamos es nuestro acomodo, salir de la dificultad, el Dios bombero que apague el incendio, que me solucione este problema. Y de resto pues yo sigo mi vida normal porque pues yo todo lo hago bien, yo soy perfecto, yo no tengo que cambiar, yo nací así, muero así y todo lo que yo hago es muy bueno y todo lo que hago es bien. Sí, hay unas cositas, pero eso es ser Judas, eso es traicionar a Dios y traicionarnos a nosotros mismos. El gran pecado de Judas no es solo traicionar a Dios, que es el más terrible, de vender a Dios, sino de traicionarse a él mismo, porque quedó en la nada. Igualmente nosotros cuando traicionamos a Dios nos traicionamos a nosotros mismos, porque Dios en todo tiene un propósito y tiene un propósito muy grande en nosotros, maravilloso. Pero cuando nos alejamos del camino de Dios, cuando nos dejamos llevar de espejismos, de materiales y otras cosas que sí, es importante y Dios permite que las tengamos, pero nos alejamos de la fuente, del inicio, del Padre, del amor de Dios, del amor de Jesús, nos dejamos llegar, dejamos un espacio, un vacío donde el enemigo llega y empieza a incrustar esa semilla de maldad en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso grandes personas, grandes líderes religiosos, espirituales, grandes personas se han torcido. Por eso grandes personas que han seguido el camino espiritual se han vuelto en contra. ¿Por qué? Porque dejan que no crezca esa semilla del amor y de la misericordia y del encuentro personal y el perfeccionamiento espiritual con Dios, sino que alimentan esa doble personalidad, ese ego, ese egoísmo, esa soberbia, ese autoengañarnos de que todo lo hacemos bien, que todo lo hacemos perfecto, que no, que yo no tengo que cambiar, que yo no tengo errores, que yo lo que hago todo es muy bueno y yo nací así, me muero así y yo no tengo nada que cambiar porque, bueno, pasó alguna otra cosa, a eso yo no le pongo cuidado. Perdemos tiempo de perfeccionarnos, que es lo que en ese proceso busca Jesús en los apóstoles y en nuestra vida, porque buscando esa perfección espiritual encontramos ese camino que es Jesucristo, y en ese camino encontramos felicidad y la paz eterna, eterna, vivir el reino de los cielos en esta tierra, pero también cuando desencarnemos, que llegará en algún momento, a la presencia y a la gloria de Dios con integridad, con el decirle: Señor, estoy aquí, luché, imperfecciones, errores, pero mi vida fue en esa búsqueda de Jesús, en esa búsqueda de cambio espiritual, en esa búsqueda de perfeccionamiento de mi espíritu, de mi mente y mi cuerpo. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso está en los evangelios. ¿Por qué? Porque si no buscamos un cambio, ya inmediatamente, una conversión, un despertar espiritual en nuestra mente, en nuestra conciencia, vamos a seguir en este mundo como si nada. Al contrario, empeorando, contaminándonos, engañándonos a nosotros y creyendo las mentiras del enemigo.